El libro del Jara. El viaje al centro del ser. Primera parte. Capítulo 5. La verdadera sabiduría. Amados míos, el estado de la mente del hombre es como una colmena de abejas ajetreadas. Pensamientos y más pensamientos dando vueltas y vueltas. Rodeado de estos pensamientos, el hombre vive lleno de ansiedad, tensión y preocupaciones. Para reconocer y conocer la vida, la mente necesita estar en silencio, como un lago sin olas. Para familiarizarse con la vida, la mente tiene que estar tan limpia como un espejo sin polvo. Tu mente parece una colmena de abejas. No es un espejo ni un lago silencioso. Si crees que puedes ser capaz de saber algo con una mente así, si crees que serás capaz de llegar a algo o convertirte en algo, te estás equivocando. Es absolutamente necesario que te liberes de este fluir constante de pensamientos. Tener pensamientos y más pensamientos dando vueltas no es una señal de salud, es señal de una mente enferma. Cuando una mente está totalmente pura y limpia, cuando está sana, los pensamientos desaparecen. La conciencia sigue estando, pero los pensamientos desaparecen. Cuando la mente está enferma y no está sana, desaparece la conciencia y solo quedan un montón de pensamientos. Vives en ese montón de pensamientos. Desde la mañana hasta la noche, desde la noche hasta la mañana, desde el nacimiento hasta la muerte, vives en un montón de pensamientos. ¿Cómo te puedes librar de ese montón de pensamientos? He dicho algunas cosas esta mañana y habéis hecho preguntas relacionadas con lo que he hablado. Ahora responderé a esas preguntas. En primer lugar, librarse de los pensamientos es el segundo paso. De entrada, el primer paso es no crear un montón de pensamientos. Si por un lado vas acumulando pensamientos y por otro intentas librarte de ellos, ¿cómo vas a conseguirlo? Si quieres librarte de las hojas de un árbol pero sigues regando las raíces, ¿cómo vas a librarte de las hojas? Cuando riegas las raíces, parece que no te das cuenta de que las hojas y las raíces están relacionadas, íntimamente relacionadas. Las raíces y las hojas parecen estar separadas, pero las hojas no están separadas de las raíces y el agua que echas en las raíces llega hasta las hojas. Acumulas muchos pensamientos y riegas sus raíces y después, cuando esos pensamientos abandonan la mente, te sientes incómodo y molesto y los quieres silenciar. Pero para que un árbol deje de echar hojas tienes que dejar de regarlo. Deberías entender cómo riegas las raíces de tus pensamientos. Si consigues entenderlo, podrás detenerlos. Y no pasará mucho tiempo antes de que las hojas se marchiten. ¿Cómo riegas tus pensamientos? Desde hace muchos miles de años el hombre ha tenido la ilusión de llegar a adquirir sabiduría por medio de los pensamientos de otros. Esto es absolutamente falso y erróneo, nadie puede adquirir sabiduría acumulando los pensamientos de los demás. La sabiduría viene de dentro y los pensamientos vienen de fuera. La sabiduría es tuya y los pensamientos siempre son de otros, siempre son prestados. La sabiduría es el latido de tu propio ser, es la aparición de lo que está escondido dentro de ti. Los pensamientos son una recolección de lo que los demás te han dicho. Puedes extraerlos del Gita, del Corán, de la Biblia o de cualquier maestro o líder religioso. Todo lo que obtienes de los demás no se convierte en tu sabiduría, sino que se transforma en la forma y medio de esconder tu ignorancia. Y cuando la ignorancia de una persona se esconde, nunca podrá adquirir sabiduría. Porque como tienes el concepto de que es tu sabiduría, le aferras a ella con todo tu ser. Te aferras a tus pensamientos, no tienes el valor suficiente de renunciar a ellos. Los defiendes porque crees que son tu sabiduría y que si los pierdes serás un ignorante. Pero recuerda que por mucho que te aferres a tus pensamientos no te volverás un conocedor gracias a ellos. Cuando alguien hace un pozo, primero saca la tierra y las piedras y después el agua se filtra por las paredes del pozo y este se llena.
El agua ya está ahí, no hay necesidad de traerla de ningún sitio. Solo hay que quitar algunas piedras y unas capas de tierra. Hay algunos impedimentos, algunos obstáculos, pero cuando los quitas, el agua aparece. No ha sido necesario traer agua al pozo, ya estaba allí, solo había que quitar algunos obstáculos. La sabiduría ya está presente en tu interior, no hay que obtenerla de ningún otro lugar. Su fuente está escondida en tu interior. Solamente hay algunos obstáculos, las piedras y la tierra que hay que ir retirando al excavar. Entonces, empezarán a brotar las fuentes de la sabiduría. Pero puedes construir un pozo o hacer un estanque. Hacer un estanque es otra cosa. Para hacer un estanque no necesitas buscar una fuente natural de agua. La forma de hacer un estanque y la forma de hacer un pozo son completamente opuestas. Para hacer un estanque no tienes que sacar las piedras y la tierra, sino que tienes que traerlas de otro lugar y construir un muro con ellas. Y cuando has construido el muro, el agua no llega espontáneamente, sino que tienes que sacar el agua de algún otro pozo para llenar el estanque. Aparentemente, el estanque da la impresión de ser un pozo. Parece un pozo. Puedes ver agua en el estanque y puedes ver agua en el pozo, pero la diferencia entre el estanque y el pozo es la misma diferencia que hay entre la tierra y el cielo. La primera diferencia es que un estanque no tiene agua propia. No hay nada en el mundo que pueda calmar tu sed a menos que sea tuyo. Todo lo que hay en el estanque es prestado, pronto se estancará y se estropeará, porque todo lo que es prestado no está vivo, está muerto. El agua del estanque se queda estancada, podrida, y pronto empieza a oler. Pero un pozo tiene su propia fuente de agua, el agua nunca se queda estancada. Un pozo tiene agua corriente. En un pozo y en un estanque ocurren dos procesos diferentes. El estanque tiene miedo de que alguien se lleve el agua, porque si el agua se va, se quedará vacío. El pozo quiere que alguien saque el agua para que se pueda llenar de más agua fresca y viva. El pozo grita: saca agua, quiero compartida. Y el estanque grita: vete. Y no toques mi agua, no te lleves mi agua. El estanque quiere que quien tenga agua llegue y lo llene para que pueda aumentar su caudal. Pero si alguien llega con un cubo, el pozo quiere que la persona saque agua para poder librarse del agua vieja y pueda entrar agua nueva. El pozo quiere compartir, el estanque quiere atesorar. El pozo tiene corrientes conectadas con el océano. El pozo parece pequeño, pero en el fondo está conectado con el infinito. Por más grande que parezca un estanque, no está relacionado con nadie, se acaba en sí mismo y está cerrado. No hay una corriente, no tiene forma de conectarse con el infinito. Si alguien va al estanque y le habla del océano, el estanque se reirá y dirá: no existe nada parecido a un océano. Todo es un estanque. El océano no existe. El estanque no sabe lo que es el océano. Pero si alguien alaba la belleza del pozo, el pozo pensará: hay algo que sea mío. Todo viene del océano. ¿Qué soy yo? Todo lo que me llega está conectado con algo que está muy lejos de mí. Un pozo no puede tener un yo propio, un sentimiento de ego, pero un estanque tiene un ego y un sentimiento de yo soy. Y lo interesante es que el pozo es muy grande pero el estanque es muy pequeño. El pozo tiene su propio caudal, pero el estanque no tiene un caudal propio. La mente del hombre se puede convertir en un pozo o en un estanque. Estas son las dos formas en que se puede desenvolver la mente humana. Y la persona cuya mente se convierte en un estanque poco a poco se volverá loca. Todas vuestras mentes se han convertido en estanques. No habéis hecho pozos, habéis hecho estanques. Recolectáis cosas de todo el mundo, de los libros, de las escrituras, de las enseñanzas. Recolectáis todas esas cosas y creéis que os habéis vuelto cultos. Habéis cometido el mismo error que el estanque. El estanque creyó que era un pozo, y este engaño ocurre porque ves que hay agua en los dos sitios. Puedes encontrar sabiduría en un erudito, un profesor o una persona consciente, pero el erudito es un estanque y la persona consciente es un pozo. Hay una gran diferencia entre los dos. No puedes imaginarte lo fundamental y básica que es esta diferencia. La sabiduría de un erudito es prestada, está rancia, podrida. Los problemas que han surgido en el mundo se deben a la sabiduría de los eruditos. ¿De quién es la lucha entre hinduistas y musulmanes? Es la lucha de los eruditos.
El enfrentamiento entre los jainistas y los hinduistas es el enfrentamiento entre los eruditos. Es un enfrentamiento entre eruditos, es un enfrentamiento entre mentes podridas, prestadas y rancias. Todos los problemas del mundo se deben a las mentes que se han convertido en estanques. De lo contrario, en el mundo solo habría gente, nadie es cristiano, hindú, musulmán ni jainista. Solo son etiquetas para los estanques. El estanque se etiqueta a sí mismo, se pone la etiqueta del pozo del que extrae el agua, alguien extrae agua del Gita y es hindú, otro extrae agua del Corán y es musulmán. La persona consciente no extrae agua de los demás, el agua sale de su interior. Sale de la existencia, por eso no puede ser hindú ni musulmán ni cristiano. La persona consciente no puede pertenecer a una secta, pero los eruditos no pueden vivir sin una secta. Siempre que haya un erudito pertenecerá a alguna secta. Has convertido a tu mente en algo rancio, prestado, y después te aferras a ella. Como dije, un estanque grita, y no me quites el agua. Si te llevas el agua me quedaré vacío, me quedaré sin nada. Mi caudal es prestado, nadie debe llevárselo. Recuerda, un caudal que disminuye cuando se utiliza siempre es un caudal prestado y falso, y el caudal que aumenta cuando se utiliza es verdadero. Solo la riqueza que aumenta al compartirla es verdadera riqueza. Por tanto, la naturaleza de la riqueza es tal que aumenta cuando se comparte. Si disminuye cuando se comparte, entonces no es riqueza. Y del mismo modo, quien teme que desaparezca su riqueza al compartirla tiene que cuidar mucho de ella. La riqueza prestada es un problema. Como nunca es verdadera, surge el miedo de que desaparezca y te aferras a ella con más fuerza. Te aferras con fuerza a tus pensamientos. Te importan más que tu propia vida. Toda esa basura que has acumulado en tu mente no está ahí por casualidad. Tú lo has decidido, tú la has acumulado y estás ocupándote de ella. Si crees que la sabiduría surge por la acumulación de pensamientos, nunca serás capaz de librarte de ellos. ¿Cómo te vas a librar? Es como regar las raíces y cortar las hojas, es imposible. La primera cuestión fundamental que hay que comprender es que la sabiduría y tu colección de pensamientos son dos cosas distintas. Los pensamientos adquiridos o prestados no son sabiduría. Los pensamientos tomados de otras fuentes no conducen al hombre a la verdad o a sí mismo. Esta sabiduría es falsa, es una pseudo sabiduría. Te crean la ilusión de que has alcanzado la sabiduría, pero en realidad no sabes nada, sigues siendo ignorante. Esta es la misma situación de alguien que ha leído muchos libros sobre natación y ha aprendido tanto sobre el tema, que podría dar una conferencia sobre natación o escribir un libro si tuviera que hacerlo, pero si alguien le empuja al agua es evidente que no sabe nadar. Ha leído y ha aprendido todo sobre el tema, sabe la teoría pero en la práctica no sabe nadar. Había un fakir musulmán llamado Nasruddin. Un día, mientras estaba cruzando un río sentado en un barco, el barquero y él iban charlando por el camino. Nasruddin tenía fama de ser un erudito. Si un erudito tiene la oportunidad de demostrar que otra persona es ignorante, no la desaprovecha. Nasruddin le preguntó al barquero, ¿sabes leer? El barquero dijo, sé hablar, pero no sé leer ni escribir. Nasruddin dijo, has desperdiciado la cuarta parte de tu vida inútilmente porque si no sabes leer, ¿cómo vas a adquirir sabiduría en tu vida? Idiota. ¿Cómo se puede adquirir sabiduría si no se sabe leer? Pero el barquero empezó a reírse en voz baja. Después continuaron un poco más allá y Nasruddin preguntó, ¿sabes algo de matemáticas? El barquero contestó, no sé absolutamente nada de matemáticas. Solo sé contar con los dedos. Nasruddin dijo, has desperdiciado otra cuarta parte de tu vida inútilmente, porque si alguien no sabe nada de matemáticas, si ni siquiera sabe calcular, no podrá ganarse demasiado la vida. ¿Cómo va a hacerlo? Para ganarse la vida hay que saber contar. ¿Qué puedes ganar? Has desperdiciado la mitad de tu vida. Entonces se desató una tormenta, se formó un huracán y el barco se volcó y se hundió. El barquero dijo, ¿sabes nadar? Y no sé nadar. Exclamó Nasruddin. Has desperdiciado toda tu vida, gritó el barquero. Yo me voy. No sabré matemáticas ni sabré leer, pero sí sé nadar. Así que me marcho. Has desperdiciado toda tu vida.
Hay verdades en la vida que solo pueden ser conocidas por tu ser. No se pueden conocer a través de los libros o las escrituras. La verdad del alma o la verdad de la existencia solo puede ser conocida por tu ser, no hay ninguna otra forma. Por medio de lo que está escrito en las escrituras, podemos leerlo, podemos entenderlo, podemos aprenderlo de memoria, podemos contárselo a los demás, no adquiriremos ninguna sabiduría. La acumulación de hechos y las opiniones de los demás no son un signo de sabiduría, sino simplemente un signo de ignorancia. Una persona consciente y despierta está libre de toda esa sabiduría. No hay ninguna posibilidad de que siga acumulando datos. Él se conoce. Con ese autoconocimiento la mente ya no es una colmena ajetreada, es un espejo, un lago silencioso. Tu mente es una colmena ajetreada de pensamientos que has estado alimentando porque crees que son sabiduría. Les has hecho espacio en tu casa, los has transformado en residentes. Has convertido tu mente en un caravasar. Cualquiera puede quedarse siempre que vaya disfrazado de sabiduría. Entonces tendrá derecho a quedarse. Y la multitud que hay en este caravasar ha ido creciendo y aumentando tanto, que se ha vuelto difícil decidir quién es el amo de esta multitud. Los invitados están haciendo tanto ruido que el que grita más fuerte se convierte en el amo, y no sabes quién es el verdadero amo. Cada pensamiento grita fuerte que él es el amo, de modo que en este caravasar atestado es imposible saber quién es el verdadero amo. Ningún pensamiento se quiere marchar. ¿Cómo vas a conseguir que se marchen si les has invitado a quedarse? Es fácil invitar a alguien, pero no es tan fácil deshacerse de él. Estos invitados se han ido acumulando en la mente del hombre desde hace miles de años, y si tuvieras que despedirlos hoy no sería fácil deshacerse de ellos. Pero es posible librarte de ellos si entiendes la naturaleza de tus ilusiones. Alimentas todos estos pensamientos debido a tu ilusión de que son sabiduría. Así que lo primero que debes comprender es que todos los pensamientos prestados son inútiles. Cuando eso esté claro, habrás cortado de raíz tu colección de pensamientos e ideas, habrás dejado de regar sus raíces. Un viejo sabio iba por el bosque con uno de sus jóvenes monjes. Anochecía y empezaba a oscurecer. El viejo sabio le dijo al joven monje: «Hijo, ¿crees que hay algún peligro en este camino? El camino atraviesa un bosque tupido y está anocheciendo. ¿Hay algo que temer?». El joven monje estaba muy sorprendido porque un sannyasín no debería tener miedo. Tanto si era una noche oscura o clara, tanto si era en el bosque o en la calle, era una sorpresa que un sannyasín tuviese miedo. Y este anciano nunca había tenido miedo. ¿Qué le ocurría hoy? ¿Por qué tenía miedo? Algo estaba pasando. Siguieron un poco más y la noche se hizo más oscura. El anciano volvió a preguntar: ¿hay algún problema? ¿Llegaremos pronto al próximo pueblo? ¿A qué distancia está? Después se pararon junto a un pozo para lavarse las manos y la cara. El anciano le dio el saco que llevaba al hombro y le dijo: «Cuídamelo». El joven pensó: «Debe haber algo dentro de este saco. Si no, no es posible que tenga miedo ni que me diga que tenga cuidado». Para un sannyasín no era habitual tener que cuidar de algo. Si no, no tendría sentido hacerse sannyasín, porque es el amo de la casa quien tiene cosas que cuidar. ¿Qué es lo que tiene que cuidar un sannyasín? El anciano empezó a lavarse la cara. Entonces el joven metió la mano en el saco y encontró un ladrillo de oro. Ahora entendía el motivo de su miedo. Lanzó el ladrillo lejos en el bosque y metió una piedra del mismo peso dentro del saco. El anciano volvió deprisa después de lavarse la cara y rápidamente cogió la bolsa, la tocó, la sopesó, se la colocó al hombro y empezó a caminar de nuevo. Después de andar un rato dijo: «Está oscureciendo mucho, nos hemos equivocado de camino. ¿Hay algún peligro?». El hombre joven dijo: «No tengas miedo. He tirado el miedo». El viejo sabio se sobresaltó. Miró inmediatamente dentro de la bolsa y vio que en lugar del oro había una piedra. Se quedó aturdido un momento, pero después se empezó a reír y dijo: «He sido un idiota. Estaba cargando con una piedra. Sin embargo, tenía miedo porque creía que se trataba de un ladrillo de oro». Cuando se dio cuenta de que llevaba una piedra, la tiró y le dijo al joven monje: «Esta noche dormiremos aquí porque es difícil no perderse en la oscuridad». Esa noche durmieron tranquilamente en el bosque. Si crees que tus pensamientos son ladrillos de oro, los cuidarás y estarás aferrado a ellos.
Pero quiero decirte que no son ladrillos de oro, solo son piedras pesadas. Lo que crees que es sabiduría no es sabiduría en absoluto. No es oro, solo es una piedra. La sabiduría que adquieres de los demás solo es una piedra. Únicamente es oro la sabiduría que surge de tu interior. El día que te des cuenta de que estás cargando con una piedra en tu bolsa, será el día que se resuelva esta cuestión. Entonces no te costará trabajo tirar la piedra. No cuesta nada tirar la basura, pero es difícil tirar el oro. Mientras sigas creyendo que tus pensamientos son sabiduría no podrás tirarlos, y tu mente seguirá preocupada. Puedes intentar calmarla de 1000 maneras, pero no funcionará. En el fondo quieres que sigan estando los pensamientos porque crees que son sabiduría. Las mayores dificultades de la vida están en creer que algo es lo que no es. Entonces surgen todo tipo de problemas. Si alguien piensa que una piedra es un ladrillo de oro, entonces empieza el problema. Si alguien se da cuenta de que una piedra es una piedra, se acabó el problema. El tesoro de tus pensamientos no es un verdadero tesoro, este hecho tiene que quedar claro. Pero, ¿cómo puedes entenderlo? ¿Lo entenderás porque lo diga yo? Si lo entiendes porque lo digo yo, ese entendimiento es prestado, es inútil. No hay posibilidad de que entiendas algo porque lo digo yo, tienes que verlo, descubrirlo y reconocerlo tú mismo. Si el joven monje le hubiese dicho al anciano, sigue caminando. No te preocupes. En el saco solo hay una piedra, no es oro. Eso no habría cambiado nada hasta que el hombre comprobara que era verdad con sus propios ojos. Si el joven se lo hubiese dicho, no le habría creído. Simplemente, se habría reído del joven y habría pensado que era muy joven, ignorante, que no sabía nada. O le habría creído y habría aceptado sus palabras, pero su aceptación habría sido falsa. En el fondo habría seguido pensando que tenía que seguir escondiendo el ladrillo de oro. La diferencia consistía en verlo él mismo. Por tanto, es necesario mirar dentro del saco de tu mente para ver si lo que cree que es sabiduría lo es realmente, o si solo has acumulado basura. Has acumulado los sutras del Gita, las declaraciones de los Vedas, las palabras de Mahavira y de Buda, y estás acordándote de ellas, pensando en ellas y buscándoles sentido constantemente. Insistes en leer y escribir comentarios sobre ellas y en discutirlas con los demás. Esto ha originado una locura absoluta. La verdadera sabiduría no tiene relación con esta locura. De ahí no surgirá ninguna llama en tu vida, ninguna luz. Y acumulando toda esta basura, te haces la ilusión de que has adquirido una gran sabiduría, de que eres un gran maestro, de que tienes mucho, de que tu bodega está llena. Vivirás así tu vida destruyéndola. Un joven monje estaba pasando una temporada en un monasterio. Había ido para estar en presencia de un sabio anciano, pero al cabo de unos días le pareció que este anciano no sabía nada de nada. Se cansó de oír las mismas cosas todos los días. Pensó que debía irse de ese monasterio y buscar otro maestro en algún lugar. Este no era su sitio. Pero el día que se iba a marchar llegó otro monje al monasterio. Esa noche los residentes del monasterio se reunieron y hablaron de muchas cosas. El nuevo monje era un gran erudito y sabía muchas cosas, era muy sutil y sensible, profundo y muy vivo, y el joven monje pensó que así es como debería ser un maestro. Al cabo de 2 horas el nuevo monje había hipnotizado a todo el mundo. El joven monje pensó que el viejo maestro debía estar muy triste y deprimido por no haber aprendido nada siendo tan viejo, mientras que el recién llegado sabía tanto. Cuando habían pasado 2 horas y las conversaciones habían concluido, el monje invitado miró al viejo maestro y le preguntó: ¿Le ha gustado mi discurso? El anciano dijo: ¿Mi discurso? Estabas hablando, pero nada de lo que decías era tuyo. He estado escuchando atentamente para ver si decías algo, pero no has dicho nada de nada. El monje invitado replicó: si yo no estaba hablando, ¿quién es el que ha estado hablando durante 2 horas? El anciano dijo:
Si me pides mi opinión verdadera y sincera, te diré que estaban hablando por medio de ti los libros y las escrituras, pero tú no estabas diciendo nada en absoluto. No has dicho ni una sola palabra. Estabas escupiendo, vomitando todo lo que has acumulado. Y a consecuencia de tus vómitos me temo que estás muy enfermo. Has estado vomitando durante 2 horas todo lo que se ha acumulado en tu estómago y has llenado toda la habitación con la suciedad y el olor. Ni siquiera he sentido un poco de aroma de sabiduría, porque todo lo que se toma de fuera y se vuelve a echar fuera inevitablemente tendrá el olor del vómito. Tú personalmente no has dicho nada, ni una sola palabra era tuya. Después de oír al anciano sabio, el joven monje que se había querido marchar del monasterio decidió quedarse. Este día se dio cuenta, por primera vez, de que había 2 tipos de sabiduría. Un tipo de sabiduría es aquella que acumulamos del exterior y el otro tipo es la que surge de nuestro interior. Todo lo que recogemos de fuera se convierte en una atadura, no nos libera. Lo que viene de nuestro interior es lo que nos libera. Lo primero que hay que buscar en tu interior es si realmente sabes lo que sabes. Es necesario cuestionarse cada pensamiento y cada palabra que conoces. ¿Realmente la conoces? Y si la respuesta es no lo conozco, todos los ladrillos de oro se irán convirtiendo poco a poco en piedras. Es posible engañar al resto del mundo, pero no es posible engañarse a uno mismo. Nadie puede engañarse a sí mismo. Si no sabes algo, no lo sabes. Si te pregunto, ¿sabes la verdad? Y afirmas con la cabeza y dices sí, la sé, no estás siendo auténtico. Pregúntate por dentro. ¿Conozco la verdad o he aceptado lo que he oído? Y si no la conozco, esta verdad no vale ni un céntimo. ¿Cómo puede cambiar mi vida a algo que no conozco? Únicamente la verdad que conozco puede convertirse en una revolución en mi vida. La verdad que no conozco no vale un céntimo, es falsa. Y no es la verdad en absoluto, es algo prestado y no va a cambiar mi vida en absoluto. Es como si yo te preguntara, ¿sabes algo acerca de tu alma? Y tú dijeras sí, porque lo he leído en los libros, y el sacerdote que da clases en el templo dice que el alma existe. El hombre aprende de memoria todo lo que sé, le enseña como si fuese un loro, pero este memorizar no tiene nada que ver con saber. Si naces en una familia hindú te vuelves un tipo de loro, si naces en una familia jainista te vuelves otro tipo de loro, y si naces en una familia musulmana te vuelves un tercer tipo de loro. Pero en cualquier caso, eres un loro. Sigues repitiendo durante toda tu vida todo, lo mismo que te han enseñado. Y como estás rodeado de loros, nadie tiene ninguna objeción, nadie te lo discute. Los otros loros asienten con la cabeza. Tienes toda la razón, porque han aprendido lo mismo que tú. En las asambleas religiosas, los líderes religiosos enseñan y todo el mundo afirma con la cabeza, están de acuerdo en que tienen toda la razón porque lo que han aprendido los líderes religiosos es lo mismo que han aprendido ellos. Ambos grupos están sentados pensando que esto es lo que ellos han aprendido también, y todos asienten con la cabeza confirmando que sí, lo que dice es totalmente cierto. Es lo que dicen nuestros libros. Nosotros también hemos leído lo mismo. En lo que respecta a la sabiduría, toda la humanidad ha sido engañada. Ese engaño es una conspiración contra el hombre. Hay que eliminar y deshacerse de toda esa sabiduría, solo así podrás abrirte al tipo de conocimiento bajo cuya luz se experimenta la existencia y se ve la llama del alma. Esto no es posible con la pseudo-sabiduría. La pseudo-sabiduría no es en absoluto luz. La casa está oscura, la lámpara está apagada, pero las personas siguen convenciéndose unas a otras y diciendo que la lámpara está encendida. Y después de oído una y otra vez, tú también has empezado a decir que la lámpara está encendida. Los demás dicen que si no ven la lámpara encendida irás al infierno, y en algún lugar por dentro tienes miedo. Dicen que la lámpara está encendida, así que, poco a poco, tú también la empiezas a ver. Había una vez un gran rey. Una mañana se acercó a visitarle un misterioso extranjero y le dijo: ahora que has conquistado toda la tierra, ya no te corresponde usar la ropa de un ser humano. Te traeré la ropa de los dioses. La mente del rey se volvió ávida. Su intelecto le decía: ¿cómo es posible que los dioses tengan ropa? El intelecto duda incluso de la existencia de los dioses.
Pero estaba ávido porque pensaba que quizá había dioses en alguna parte, y si le traían su ropa sería el primer hombre sobre la tierra, en la historia de la humanidad, que habría usado la ropa de un dios. ¿Y cómo iba a engañarle este hombre? Él era un gran emperador, tenía billones y trillones de rupias. Aunque el hombre le pidiera unos cuantos miles de rupias no pasaría nada. Le preguntó al hombre. De acuerdo, ¿y cuánto me costará? El hombre dijo. Te va a costar por lo menos 10 millones de rupias, porque tengo que pagar un precio muy alto para poder llegar hasta los dioses. No solo te cobran los hombres, los dioses también lo hacen. Los dioses son muy listos, ellos también te sobornan. Los hombres se conforman con poco dinero, son pobres, pero los dioses no se conforman con poco. Solo hacen caso cuando ven una buena pila de dinero. Si no, ni siquiera lo miran. Por tanto, es muy difícil, pero harán falta por lo menos 10 millones de rupias. El rey dijo. De acuerdo, no hay ningún problema. Pero recuerda, como me engañes te costará la vida. De ahora en adelante pondré guardias armados rodeando tu casa. El hombre recibió los 10 millones de rupias y su casa se puso bajo vigilancia. Toda la gente de la vecindad estaba sorprendida, asombrada. No podían creerlo. ¿Dónde están los dioses y dónde está su cielo? Pensaban. No parece que este hombre vaya ni venga de ningún sitio. Se quedó en su casa y le dijo a todo el mundo. Dentro de 6 meses veréis la ropa de los dioses. Todo el mundo dudaba, pero el rey no mostraba preocupación porque el hombre estaba bajo la vigilancia de las espadas. No se podía escapar ni podía engañarle. Pero este hombre era mucho más inteligente que el rey. Cuando pasaron 6 meses salió de su casa con una hermosa caja y le dijo a los soldados. Vayamos al palacio. Ha llegado el día, ya tengo la ropa. Se congregó toda la capital. Vinieron a ver los reyes y emperadores desde muy lejos. Se organizó un gran festejo. El hombre llegó a la corte con la caja, no había motivos para sospechar. Trajo la caja y la puso en el suelo. Abrió la tapa de la caja, metió la mano, sacó una mano vacía y le dijo al rey. Este es el turbante. El rey lo miró y dijo. No veo ningún turbante, tu mano está vacía. El hombre dijo inmediatamente. Permíteme que te recuerde una cosa. Los dioses han dicho que solo la persona que sea hijo de su padre podrá ver el turbante y la ropa. ¿Ves el turbante ahora? El rey dijo. Sí, claro que lo llevo. No había ningún turbante, las manos del hombre estaban vacías, pero todos los cortesanos empezaron a aplaudir. Ellos tampoco veían el turbante pero empezaron a decir. Nunca hemos visto un turbante tan bonito. El turbante es precioso, único, maravilloso. Nadie ha visto un turbante como este jamás. Cuando todos los cortesanos empezaron a decir que el turbante era muy bonito, el rey se vio en una situación comprometida. Y después el hombre le dijo, quítate tu turbante y ponte este. El rey se quitó su turbante y se puso el turbante que no existía. Si solo hubiese sido el turbante no habría pasado nada, pero pronto el rey se encontró en un verdadero aprieto. Primero se quitó el abrigo, después la camisa, y finalmente llegó la hora de quitarse su última prenda. El rey estaba desnudo, pero todos los cortesanos gritaban. ¡Y qué ropa más bonita! ¡Y es maravillosa! Nunca hemos visto una ropa tan bella. Todos los cortesanos tenían que decirlo muy alto para que los demás no dudaran que eran hijos de sus padres. Y mientras toda la multitud estaba gritando algo sobre la ropa, cada uno de ellos empezó a pensar que tenía un problema en la vista o que hasta ahora se había equivocado respecto a su padre. Si todos los demás están gritando cosas sobre la ropa, deben estar en lo cierto. Toda esa gente no puede estar equivocada. Son la mayoría. Cuando todo el mundo coincide en lo mismo, debe ser cierto. Esto es la democracia. Todo el mundo está de acuerdo. Cuando hay tanta gente que está de acuerdo, no pueden estar todos equivocados. Así que cada uno pensaba que solo él estaba equivocado, y si se quedaba callado los demás pensarían que no veía. El rey empezó a asustarse. ¿Debía quitarse su última prenda o no? Por una parte tenía miedo de que la corte al completo le viera desnudo, y por otra parte tenía miedo de que todo el mundo supiera que no era hijo de su padre. Esto le causaría todavía más problemas. Y era como estar entre la espada y la pared. Al final, le pareció mejor aceptar la desnudez.
Por lo menos se salvaría el nombre de su padre, no se difamaría su dinastía. Como mucho, pensó, la gente me verá desnudo. ¿Qué importa? Y además, si todo el mundo está elogiando la ropa, deben tener razón. Quizá la ropa esté realmente ahí y sea yo el único que no la ve. Para evitarse complicaciones innecesarias se quitó la última prenda y se quedó desnudo. Entonces el hombre le dijo: yo, rey. Por primera vez ha descendido la ropa de los dioses sobre la tierra. Deberías hacer una procesión y dar la vuelta a la ciudad en un carruaje. El rey estaba todavía más asustado, pero no tenía otra salida. Cuando un hombre se equivoca desde el principio, es muy difícil detenerlo más tarde, y cada vez se hace más difícil rectificar. Si no eres honesto en el primer momento, en las etapas sucesivas te vas volviendo cada vez más hipócrita. Y ahora ya no sabes dónde rectificar porque cada etapa está conectada con otras muchas etapas. De modo que el rey se encontraba en un aprieto. No podía negarse. Le llevaron de procesión en un carruaje, quizá tú también estabas ahí, porque había tanta gente en aquella ciudad, todo el mundo vio la procesión, tú también puedes haber estado ahí y elogiado la ropa. Nadie se quería perder la oportunidad. Toda la gente elogiaba la ropa en voz alta, diciendo que era bellísima. Solo un niño que estaba entre la multitud sentado sobre los hombros de su padre dijo: padre, el rey está desnudo. El padre dijo: idiota, cállate. Eres pequeño, no tienes experiencia. Cuando tengas experiencia tú también empezarás a ver la ropa. Yo puedo verla. Los niños a veces dicen la verdad, pero los mayores no les dan crédito porque tienen más experiencia. La experiencia es algo muy peligroso. Debido a su experiencia el padre le dijo: y calla. Cuando tengas experiencia tú también verás la ropa. Todos la podemos ver, ¿crees que nos hemos vuelto locos? A veces un niño dirá: no puedo ver a Dios en una estatua. Entonces los viejos dirán: y calla. Nosotros podemos ver a Dios. Ram está ahí. Y cuando tengas experiencia tú también lo verás. El ser humano está atrapado en un engaño colectivo. Y cuando todo el mundo está engañado resulta difícil ver. Tienes que averiguar si la ropa de la sabiduría, a la que considerabas ropa, realmente era ropa, o si estás desnudo con una ropa invisible. Tienes que poner a prueba todos tus pensamientos siguiendo este criterio. Sé esto. Si no lo sabes, prepárate para ir al infierno antes que seguir aferrándote a esa pseudo sabiduría. La primera condición de autenticidad es que deberías decir que no lo sabes todo lo que no sabes. Si no, será el comienzo de la hipocresía. Normalmente, no podemos ver los grandes engaños, solo vemos los pequeños. Si un hombre te engaña por unas rupias te das cuenta, pero si un hombre está delante de una estatua con las manos unidas diciendo: lo Dios, oh Señor, sabiendo perfectamente que la estatua es de piedra y que ahí no hay ningún Dios ni Señor, entonces, aunque en apariencia este hombre sea auténtico y religioso, será difícil encontrar un impostor o un hipócrita más grande sobre la tierra. Está siendo totalmente engañoso. Está diciendo algo absolutamente falso y no siente nada en su interior. Pero no tiene el coraje suficiente para entender lo que está diciendo, lo que está haciendo. La persona religiosa es aquella que reconoce lo que sabe y lo que no sabe. Este reconocimiento es el primer paso para convertirse en una persona religiosa. Una persona religiosa no es aquella que dice conocer a Dios y el Espíritu, y haber visto el cielo y el infierno. Una persona religiosa es aquella que dice que no sabe nada, que es absolutamente ignorante. No tengo sabiduría. Ni siquiera me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a decir que conozco la existencia? Ni siquiera conozco la piedra que está enfrente de mi casa. ¿Cómo voy a conocer lo divino? La vida es misteriosa, desconocida. No sé nada. Soy absolutamente ignorante. Si tienes valor para ser ignorante y valor para aceptar que estás en la ignorancia, entonces puedes empezar a recorrer el camino hacia la liberación de la maraña de tus pensamientos. De lo contrario, nunca podrás empezar. De modo que hay que entender una cosa: eres muy ignorante, no sabes nada y todo lo que crees saber es absolutamente falso, prestado y gastado. Es como un estanque, no como un pozo. Si quieres crear un pozo en tu vida, es absolutamente necesario librarse de la ilusión del estanque.
Pregunta primera. Tus enseñanzas son muy parecidas a las de J. Krishnamurti. ¿Qué opinas de él? No opino nada. En primer lugar, ni siquiera conozco a Krishnamurti. En segundo lugar, cuando digo algo, lo comparas con otra persona, a quien me parezco, a quien no me parezco. Así nunca podrás ser capaz de escucharme. Pierdes el tiempo comparándome. Es absolutamente imposible que haya ninguna similitud entre las palabras de dos personas, porque no hay dos personas similares. No hay dos hojas similares, no hay dos piedras similares. Puede haber similitud en algunas palabras, puede haber una similitud superficial en algo, pero en el mundo cada persona es tan diferente y única que no hay nada que pueda ser exactamente igual. Si empiezas a comparar lo que estoy diciendo con el Gita, o con Krishnamurti, o con Ramakrishna, o con Mahavira, no me estarás escuchando, porque todos estos Ramakrishnas, Krishnamurtis y Mahaviras estarán provocando tantas interferencias ahí en medio que mis palabras no te llegarán. No habrá una relación directa entre tú y yo. Así que no sé, pero te sugiero que no es necesario comparar y buscar similitudes, es inútil, no tiene sentido, y no le sirve a nadie. Hay hábitos corrientes que se han desarrollado a lo largo de tu vida. Uno de ellos es la costumbre de comparar. Cuando quieres evaluar algo no sabes cómo hacerlo sin comparar, y siempre que comparas comienza el error. Si comparas un lirio con una rosa comienza el error. Un lirio es un lirio, una rosa es una rosa y una flor silvestre es una flor silvestre. La rosa no es superior ni inferior a la flor silvestre. La flor silvestre es única, la rosa es única, ninguna de ellas es superior ni inferior, ninguna es igual o desigual. Todo el mundo se parece a sí mismo y a nadie más. Si la individualidad de las cosas, su personalidad y su unicidad se vuelve incuestionable para ti, entonces dejarás de comparar. Pero tienes la costumbre de comparar. Incluso comparas a unos niños con otros. Dices, mira, ese niño ha llegado más lejos que tú. Te ha dejado atrás. Estás siendo injusto con el otro niño porque el otro niño es el otro niño y este niño es este niño. No es posible compararlos. Sus seres son completamente distintos, son completamente distintos. En su peculiaridad, en su autenticidad, no tienen relación el uno con el otro. Tienes la costumbre de comparar. Tu sistema educativo te enseña a comparar, tu sistema de pensamiento implica la comparación. No eres capaz de evaluar sin comparar. Y el resultado es que no entiendes nada o a nadie directamente. Hay muchas cosas entre medias. Solo voy a decir esto. No sé qué similitudes o diferencias hay entre J. Krishnamurti y yo. Nunca lo he comparado. Y también te pido a ti que no compares, ni a mí con otra persona, ni a otra persona con nadie más. La comparación continúa. ¿Qué parecido hay entre Mahavira y Buda? ¿Qué parecido hay entre Cristo y Mahoma? ¿Y qué parecido hay entre Krishna y Rama? Todo eso es estúpido. No es cuestión de similitudes o diferencias, porque todo el mundo es simplemente el mismo. Uno no tiene nada que ver con el otro, uno no está relacionado con el otro. Es absurdo incluso hablar de diferencias, porque si no hay similitud, no hay posibilidad de que haya diferencias. Todo el mundo es único, es el mismo. En este mundo no hay dos personas parecidas, no se repiten dos sucesos, no se repiten dos experiencias. En la vida, la repetición no existe. La vida está creando singularidad constantemente. No hay necesidad de comparar y evaluar. Si estás escuchando a Krishnamurti deberás entenderle directamente. Si me estás escuchando a mí deberás escucharme directamente. Si estás escuchando a tu vecino, entonces tendrás que escucharle directamente. Si estás escuchando a tu mujer tendrás que escucharla directamente. Si se mete en medio una tercera persona, comienzan los problemas y las disputas. No es necesario que se meta en medio una tercera persona, nuestro contacto y nuestra comunicación deberían ser directos e inmediatos. Estoy delante de una rosa. Si me acuerdo de las flores que vi ayer, y empiezo a pensar en el parecido entre esta flor y aquellas, dejaré de ver esta flor. Hay algo inevitable. La sombra de las flores que se han metido en medio no me dejarán ver esta flor. Y si quiero ver la flor que está delante de mí tengo que olvidarme de todas las flores que he visto. Si las meto en medio sería injusto para esta flor.
Tampoco es necesario llevar esta flor en la memoria. Si no, mañana, al mirar otra flor, esta se meterá en medio. Así que no metas a Krishnamurti aquí. Y no creas que porque me estás escuchando puedes meterme en medio cuando estás escuchando a otra persona, porque sería injusto para esa persona. Mira la vida directamente. No es necesario meter en medio a nadie. Nadie es igual o desigual. Todo el mundo es el mismo. Y me gustaría que todo el mundo se convirtiera simplemente en sí mismo. Todo el mundo debería ser el mismo. Para mí esta es la regla fundamental de la vida. Pero hasta ahora no habéis sido capaces de aceptarla. Hasta ahora la humanidad no ha estado preparada para aceptar a cada individuo tal y como es, intentáis convertirlo en otra persona. Tendría que ser como Mahavira, como Buda, como Gandhi. Ya ha nacido un Gandhi, ¿qué necesidad hay de otro? Decirle a este hombre que debe ser como Gandhi es decirle que no tiene ningún derecho a ser él mismo. Solo tiene derecho a ser la copia de alguien, a imitar a otra persona. Solo puede ser una fotocopia, no puede ser un original. Esto es un insulto para este hombre. Por eso yo no digo que todo el mundo debería ser como el resto, solo digo que todo el mundo debería ser el mismo. Entonces este mundo podría convertirse en un mundo bello y maravilloso. Hasta ahora solo hemos intentado organizar las cosas para que todo el mundo sea como los demás. Por eso comparáis, pensáis, buscáis. No es necesario hacer eso. Es absolutamente innecesario pensar de ese modo. Si hay alguna otra pregunta dentro de este contexto hablaremos de ella esta noche. Volveré a repetirlo. Solo os he dicho una cosa fundamental. Observa tus conocimientos y decide si son tuyos o de otra persona. Si ves que pertenecen a otra persona, entonces son inútiles. Pero el día que te des cuenta de que no tienes conocimientos propios, en ese mismo momento la luz de tu propia sabiduría empezará a aflorar de tu interior. Desde ese momento empezará la revolución. Si tenéis más preguntas hablaremos de ellas esta noche. La reunión de esta tarde se ha terminado.